la vida del campesino se la pasa mirando mucho al cielo y que no ocurra ninguna desgracia como ocurrió a principios de los años 60, que cayó una granizada que muchos de vosotros os acordáis. Se estropeó todo, el tabaco, el pimiento. Mis padres, toda su ilusión de recoger lo que un año habían trabajado, nada, lo perdieron todo. ¿Qué pasó? Cogieron, ¿qué? La maleta de madera, mi madre, la maleta esa de Alfredo Landa de las 3 tiras, y se fueron. ¿Dónde fueron a acabar? A Francia. Eso es una pena, la gente que tenga que emigrar. En fin, allí estuve 20 años. Estudié, me saqué el carnet de conducir. Allí me llamaban la española, pero cuando venía de verano aquí a Madrigal, a mi pueblo, durante todo el mes de vacaciones, era la francesa. Qué bonito venir de vacaciones a Madrigal, no lo sabéis vosotros. Una turista total, me iba a bañar en la garganta. Teníamos el sol, libertad, las pandillas, anda, que no éramos pocos encima. Íbamos a la discoteca de la Victoria, ¿os acordáis? 25 pesetas las chicas y 50 pesetas los chicos, ¿eh? A las palmeras, ya cuando éramos un pelín más grandes. Y la limonada, donde sí me... Anda, la primera borrachera me la he pillado yo allí. Y otra cosa, qué bonito. Se te acercaban los chicos a bailar. Bailábamos juntos así en la discoteca, tiqui tiqui. Las 2 chicas, se te acercaban 2 chicos. Y bueno, allí nos separaban. Una iba con uno, la otra iba con otro. Y ahí llegaron mis primeros amores. Me casé con uno de aquí, bueno, ya lo sabéis todo. Y lo que no, pues se llama Angelito. Y me quedé en Madrid. Ay, yo que creía que esto era todo bonito, qué cambio. Venía yo de una ciudad, de una Francia, y llegué a España, a un pueblo. Es muy difícil, faltaban muchas cosas. Recuerdo de traer una vez a mi primo Polín, y le traje un bolígrafo de 4 colores. Aquí no había, era imposible. Ese que se ponía, el verde, no sé si os acordáis, el rojo, el verde, el rojo, el negro y el azul. Bueno, ya se me había olvidado. Pues recuerdo ponerle lo que es ahora el tombro, que estaba la cafetera, y poner ahí el cartel. Café, 3 pesetas, con los 4 colores. Bueno, yo estaba flipada porque verdaderamente yo solo tenía todo Andalucía, pero es que aquí no había, era triste. Ahora lo piensa y dice, es triste, pero la ilusión que tuvo aquel día no se la quita a nadie. Luego, cuando me casé, pues me fui a hacer la cartilla, pues donde el palillo, ¿qué era la cartilla? Yo no quería ser la primerita. No, primero tu marido y luego tú vas detrás. No. Sí, tu marido tiene que venir a firmar. Yo que estaba acostumbrada en Francia a hacer todos los papeles de mis padres, bueno, es que estas cosas no lo entendía, pero era así, era la vida así. Y otra historia, esta es muy graciosa. Resulta que yo era la única mujer que cobraba el paro, porque yo me traje como una especie de paro de Francia. Y antes venía el hombre del paro una vez cada 3 meses. Venía al ayuntamiento a sellar todas las cartillas. De pronto, como era la única mujer, todos me dejaban pasar, pero mi angelito también venía detrás de mí, como no. Estaba arriba, en el salón de pleno, la ventana abierta, hacía calor. El hombre del paro enfrente, ya casi me tocaba. De pronto veo llegar a Choco, en la ratona, para cruzarme el patatí. Baja y de pronto le oigo decir, déjame pasar, por favor, que tengo que trabajar, que tengo mucha prisa, que me tengo que ir a trabajar. Vamos a ver, que está sellando el paro, que está viendo el hombre. Todo el mundo le dejó pasar, hasta yo. ¿Vosotros creéis que eso es posible? Para mí eso era increíble. No entraba en mi cabeza. Anonadada, hablando claro. ¿Cómo puede ser posible? Pero era normal. Eran las cosas de aquí. Bueno, y otro tema también con mi juventud y siendo mujer, no se podía hablar de la píldora.
tema, tabú. Bueno, pues yo iba como modelista, al fin y al cabo, yo venía de Francia, yo estudié en Francia. Así que un día, y yo tenía mucha cultura, yo me había ido a pasarme selectividad a París. Pues mi hombre, pues yo muchas veces, yo me chuleaba. Yo he estudiado, yo también en mi pueblo. Bueno, que si la generación del 98, que si Pío Baroja, que si la generación del 27. Dice mi madre, luego me lo ha dicho él. Mi marido dice, uy, ahí está, la tengo yo que torear. Pues una noche estamos en la cama. Vosotros imaginad. Pues cerrad los ojos, me he tumbado, y él ha mirado. Y me dice que me va a inventar un poema. ¡Ay! Se me cayeron las palabras. Empieza. Además, pensando en todo. Yo conozco una vecina que ha comprado una gallina. Yo me quedé flipada, mi mamá y tú. Pone huevo en la cocina, pero nunca en el corral. La gallina chuleta ha puesto huevo, ha puesto 2, ha puesto 3. Llegó a poner hasta 10. Y yo flipa. Bueno, pues me quedé con eso. Al poco tiempo me encuentro con unas amigas por una semana o 2 y le pregunto, oye, ¿vosotros conocéis algún poema de unas gallinas que ponen un montón de huevos? No sé si vosotros. No sabéis la cara de gilipollas que me quedé cuando empezaron a cantar lo de la gallina turuleta. Pero gilipollas parecía que me quedé. En fin. Ay, bueno, si os digo otra cosa también. Tan lista como era yo, va mi marido, me contaba los chistes. Que sean de Lepe o no sean de Lepe. Pues estaba aquí atrás de Lepe. Va y me lo contaba. Yo no lo entendía, pues me lo explicaba. Y luego me lo volvía a contar. Entonces sí que me reía porque ya lo entendía. Esa diferencia cultural parece una tontería, pero es enorme. Bueno, la vida se oyó. No fue fácil. Formé una familia maravillosa. Trabajé. Me atreví a varios negocios. Bueno, hasta estoy metida en las redes sociales, con la edad que tengo yo ya. Llevo 40 años. Sigo comparando las cosas entre Francia y España, aunque no lo queráis creer. Me alegro de que esa España, que estaba tan baja en muchas cosas, ha ido subiendo. E incluso os puedo decir que se vive mejor en España que en Francia. Hemos ido mejorando una burrada. Es que Madrigal se vive muy bien, aunque no lo queráis creer. Yo adoro Madrigal. Y he seguido yendo a Francia, cada vez que he podido, cada año. Mi hermana sigue allí, mis padres se volvieron, al fin y al cabo, es su pueblo. Me siento también aquí. Cuando voy, intento volver otra vez a los sitios donde fui tan feliz, todo lo que es mi infancia, que es la zona entre Ginebra y el túnel del Monte Blanco. Y mi hermana cada vez que voy me dice, ya estamos de peregrinaje. ¿Otra vez te vas a ir a Villanueva, donde yo me crié? Pues sí, pues me siento tan bien. Y en cuanto llevo 3 días, noto que me falta algo. Me falta ruido, aunque no lo queráis creer, porque aquí hay mucho ruido, se habla muy alto. Demasiado silencio. Así que lo que hago, subo el tono de la tele. Me pongo un disco de Manolo Escobar. España es la mejor. ¡Olé!